desde la oposición a Cristina en el 2013, que venían con la propuesta de anular las retenciones, eliminar los impuestos al comercio exterior, eximir a los sectores de bases imponibles altas de impuestos, ¿cuál era la consecuencia que nosotros veníamos denunciando? Si pasa todo eso, el Estado no va a tener plata, así lo dijimos en el 2013, el Estado no va a tener plata para pagar los subsidios. Y si el Estado no va a tener plata para pagar los subsidios, no va a pagar los subsidios. Y si no paga los subsidios, ¿qué va a pasar? Se vienen todos los tarifazos sobre las espaldas del conjunto de la población, porque dejaron de cobrarle a los sectores de bases imponibles altas, a los agroexportadores y demás. Bueno, exactamente eso hicieron con Macri, y nosotros veníamos diciendo, antes de Milei, ojo, porque Milei, cuando habla de bajar impuestos, significa que le va a sacar los impuestos a lo mismo que le sacó Macri. ¿Y cómo va a volver eso? Va a volver en tarifazos, en aumento de transporte. Entonces nosotros ya lo habíamos entendido esto. Y evidentemente, y lamentablemente, nadie lo expone en la prensa. Obviamente que la prensa manejada por ello, pero digo, lo que hago es destacar esta cuestión. Porque si la prensa expusiera las atrocidades que está haciendo este gobierno se cae la semana que viene. O sea, está sostenido solamente con las mentiras de la prensa. Es lo único que sostiene este gobierno. No este gobierno le bajó bienes personales a los que más tienen, a los que tienen. Bajó bienes personales, que es un impuesto que impacta justamente a los sectores que están mejor ubicados en la escala de distribución de ingresos. Bajó, creo que del 2,5 al 0,5, una cosa así. Es decir, prácticamente redujo al mínimo eso, pero además otorgó exenciones impositivas, por ejemplo, a Garperín, el dueño del Mercado Libre. Estamos todos locos. Bueno, todo ese dinero que dejó de recaudar el Estado, obviamente, es dinero que le falta para un montón de cosas, como por ejemplo los subsidios. Y por eso se nos vuelve al conjunto del pueblo, a los laburantes, a los jubilados, se nos vuelve en algo impagable. Y la consecuencia de todo esto no es solamente, estoy pagando demasiado de luz y de gas. El tema es que te queda menos para comer. Y hay 1 millón de niños que se van a dormir sin comer. Entonces, esta es la situación. Que la transferencia de ingresos tremenda que se hizo del conjunto del pueblo argentino hacia los sectores concentrados, lo que determina es que la mayoría del pueblo no está pudiendo vivir siquiera. Y además de todo, la baja en el consumo trae consigo, obviamente si se consume menos, es necesario producir menos para satisfacer ese consumo. Por lo tanto, disminuyen las ganancias empresariales, disminuye el nivel de empleo porque se produce menos, también disminuye la recaudación del Estado. Es decir, este gobierno hizo todo lo posible para recaudar menos y nos viene con el cuento de que tienen que gastar menos por el tema del déficit fiscal. Pero disminuyendo la recaudación a lo mínimo posible, esto es un camino que tiene sin fin. Porque disminuye la recaudación, para poder mantener el equilibrio van a tener que seguir bajando el gasto, y seguir bajando el gasto, y seguir bajando el gasto. Lo que hay que hacer es aumentar la recaudación, no bajarla. Y esto nosotros lo venimos advirtiendo desde un principio. Este modelo económico va camino a bajar sistemática y continuamente la recaudación. Y no le va a quedar otra que bajar el gasto. Esto está sostenido por dos cosas. Primero, no sé qué habrá en ese viaje de los lingotes de oro que mandó Caputo al Banco de Basilea. No sé qué habrá de promesas de Trump, no tengo ni idea. No le voy a decir Trump. Trump. No sé qué habrá de promesa de Trump, que habrá expectativas con eso, y no sé qué habrá de promesa de que cuando Milei le fue a lamer las botas a los agroexportadores para pedirle que no le exijan una devaluación, permitiéndole jugar con la bicicleta financiera, porque de esta manera están sosteniendo el tipo de cambio de una manera que es increíble, porque el tipo de cambio se ha retrasado respecto de cómo había quedado, porque la devaluación del 118% de diciembre, sumada al 2% mensual, que se llama, creo que crawling peg, o no me acuerdo cómo se llama, devaluación del 2% mensual, pero con la inflación acumulada de más del 120%, lo que termina configurando es una situación en donde el tipo de cambio medido en términos reales está igual o peor que antes. Por lo tanto, las presiones para una devaluación son muy grandes. Yo la verdad que no entiendo no puedo calcular cuánto puede durar la estabilidad cambiaria, porque si en la estabilidad cambiaria esto explota por el aire, y bueno, sí sabemos cuánto puede durar el tema de la mentira de la prensa, porque la prensa corrupta responde justamente a los intereses económicos de los jefes de este gobierno, o más bien, de este gobierno, que son las corporaciones. Milei, Adorno y Caputo son los voceros del gobierno. El gobierno son las corporaciones que mantienen todo bajo las mentiras de la prensa corrupta. Con este cuentito de que si le suben a los jubilados, y se pierde el equilibrio fiscal, que es el mal mayor. Ahora, nadie está difundiendo, nadie está convocando a la reflexión acerca de qué sentido tiene, qué sentido tendría, si fuese verdad, porque es mentira, pero si fuese verdad el equilibrio fiscal, porque es ficticio, por eso lo digo, pero si fuese verdad el equilibrio fiscal, ¿qué sentido tiene un equilibrio fiscal en donde la gente se muere de hambre, en donde hay cada vez más pobres, cada vez más gente que no puede comer? ¿Qué sentido tiene todo esto, no? Porque creo que una de las frases más con las que más nos identificamos del periodo kirchnerista es que los números tienen que cerrar con la gente adentro. Eso era lo que se dijo durante los 12 años y medio que duraron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Los números tienen que cerrar con los números tienen que cerrar con la gente adentro, es decir, que la gente pueda participar de esto. Y por eso no me parece... Ya fue eso, ya fue.
Claro, Ya me fue. parece desacertado recordar que hace tan solo 9 años, en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una jubilación mínima cubría dos canastas, el doble de una canasta básica para un adulto. Entonces, a eso hay que volver y eso nadie lo puede negar. Que no nos vengan con el cuento de que Cristina se enterró un PBI en el desierto patagónico, en la estepa patagónica. En el 2015, una jubilación mínima pagaba 2 canastas básicas para un adulto. $400. Julián, sácame de una duda. Sí. Sácame de una duda. Para pagarle a los jubilados, ¿el Estado pone algún mango o la ponemos todos los trabajadores que estamos en actividad con los aportes y el fondo de inversiones que tiene la caja de jubilaciones? Mira, el sistema previsional es un sistema que no se autofinancia. Es decir, la sumatoria de aportes y contribuciones a la seguridad social no paga seguridad social. Más o menos te lo digo en porcentajes. El gasto en seguridad social es aproximadamente el 40% del gasto público total. Suponete que fuera 400.000 millones de pesos, suponete, ¿no? Y la recaudación directa de aportes y contribuciones a la seguridad social es del 25% de la recaudación total. Por lo tanto, en una situación de equilibrio fiscal, suponete, para hacerlo redondito y que se entienda, 25% sería 250.000 millones. O sea que, ¿cómo pagás con 250.000 millones 400.000 millones? Es imposible. Entonces, por eso se lo llama un sistema solidario. Es decir, que se utilizan otros impuestos para cubrir el gasto de seguridad social. Y otros impuestos significa cobrarle los agroexportadores, cobrarle las bases imponibles altas, cobrar bienes personales, ¿sí? Cobrar las actividades que más tributan a la actividad del país. Bueno, entonces con esa recaudación se ha demostrado incluso, justamente durante estos números que estamos viendo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se ha demostrado que no solo que estaban en equilibrio el pago de las jubilaciones y llevándolas a hacer las jubilaciones más altas de Latinoamérica, en donde una jubilación mínima cubría 2 canastas básicas totales de un adulto, sino que además teníamos todos los subsidios, teníamos el récord de turismo interno, teníamos el récord de consumo y teníamos a los jubilados que viajaron por primera vez en avión en su vida en aerolíneas argentinas gracias a un sistema que se financia, pero claro, hay que tener ese objetivo. Hay un artículo que escribí, esta vez no voy a recomendar uno en nacionalpopular.com porque lo utilicé hace poco, es un artículo acercándonos cultura.com.ar que se llama Argentina a contramano del mundo, que viene bien para explicar esto, lo pueden encontrar por internet, Argentina a contramano del mundo, que dice que cuenta que en los países, en la mayoría en el mundo entero, y cito especialmente, describo a Estados Unidos de Norteamérica y Brasil, donde se está haciendo y se está viendo la posibilidad de ampliarlo, de cobrarle impuestos justamente a los más ricos, para poder mantener la actividad, ampliar la actividad. ¿Qué pasa cuando aumenta la actividad? Cuando aumenta la actividad ocurre al revés que lo que dijimos que es la destrucción que están haciendo. Cuando aumenta la actividad, cuando aumenta el consumo, cuando aumenta el poder adquisitivo de las mayorías populares, el verdadero consumo, la verdadera masa de consumo, como decía Perón, eso tracciona a la producción a aumentar para satisfacer a esa demanda multiplicada por el consumo. Y aumenta la recaudación. Esa mayor producción además genera mayor empleo y entonces el Estado recauda más, porque recauda más de impuesto al consumo, recauda más de impuesto a la ganancia, recauda más de impuestos de aportes y contribuciones, aumenta la recaudación del Estado y se genera, además de un efecto multiplicador, una espiral ascendente de producción, distribución y consumo que permite un mejor nivel de vida para todos. Buenísimo, Julián. Muchísimas gracias por estas aclaraciones. Y viva Perón. Quiero agregar una cosa al tema económico. A ver. Cuando dicen que el mercado habla, el mercado realmente habla. Macro se va del país. No se habla de que vende la cosa, no. Dice que Macro se va del país. La cadena mayorista que tiene 20 y pico de locales en Argentina y tiene 20 y pico de locales. Tiene 27 locales en Venezuela. De Venezuela no se va de Argentina por la caída de ventas y por la producción. Y otra cosa que habla el mercado, ya son cada vez más los supermercados que aceptan billete dólar en ventanilla, con mejor cotización que en las cuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que los que la tienen están juntando los verdes porque en cualquier momento va a pegar el salto, quieran o no quieran. El 50% de la cátedra dice que si devalúan explota todo. Y el otro 50% de la cátedra dice si no devalúan explota todo. Así que hay que ver quién de los dos del 50% son los que tienen. Pero los que la conocen están jugando a juntar los billetes. No importa, tráeme cara chica, sin cara con bigote, Cara de culo. y están juntando los verdes. No, Sucios, además manchados, eso lo que hay. es un recurso Por ahí voy. recurso de los supermercadistas para tratar de vender un poquito más. Y bueno, Porque Eso, vender un Osvaldo, poquito más, pero yo creo que lo más los dos importante tienen es razón. quedarse con los verdes, es juntar los verdes. Osvaldo, Yo creo los que dos este tienen es el razón. propósito. Osvaldito, los dos tienen razón. De cualquier forma, esto explota. Claro, hay que ver de qué lado. Ahora me llama la atención que si estos tipos están juntando los verdes es porque le ven futuro, porque si no, no se meterían en esa, seguirían como estaban. Sí, Osvaldo, está bueno el reporte que hiciste y yo entiendo que la explosión tendría que ver con una devaluación que tracciona una espiralización de la inflación que les lleva todos los números, incluso la credibilidad de cierta gente que todavía sigue creyéndoles, ¿no? Increíblemente, explotaría con una devaluación. Ahora, lo que evidentemente está ocurriendo es que cada vez es más insostenible
que se mantenga esto sin devaluar. Entonces, y aparte, ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? Yo creo que el aumento de pobreza, cada vez peor, eso con devaluación y sin devaluación, de ambas formas ocurre. Pero la devaluación es lo que haría flotar por el aire la credibilidad de un porcentaje que todavía lo mantiene en el poder. Tienen jugada toda la ficha, están jugada el blanqueo, piensan recaudar 30.000 millones de dólares. De acá que termine el blanqueo, de acá, esto todo una hipótesis, porque no sé cuánto piensan que si van a recaudar 30.000 millones de dólares, no sé cuánto tendrán que blanquear. No sé, es un número que se me escapa, porque lo que pagan es muy poco en este blanqueo. Así que, pero siempre son expectativas a futuro y veremos a qué pasa. Es una cosa que muy, muy de loco, pero realmente el daño social que se está provocando es inmenso. Y no sé hasta dónde están dispuestos a seguir y hasta dónde la clase obrera, las conducciones sindicales estarán permitiendo que esto avance, qué sé yo. La situación económica es gravísima. Sí, no se las alargo más, les vuelvo a recordar, ¿no?, que justamente estamos con la disminución del consumo, se habla que es la más grande de la historia, que supera a la del 2001, que supera a la del 2016 con la transferencia de ingresos que hizo Macri del conjunto del pueblo hacia los sectores concentrados, que supera el derrumbe del gobierno de Macri en 2019 y que supera también a la baja de consumo durante la pandemia, que fue en todo el mundo, cerca de un 10% de caída de PBI en todos los países del mundo, y Argentina estuvo en ese promedio. O sea que es la mayor caída de consumo de la historia. Bueno, eso entiendo yo que es insostenible, pero lo están sosteniendo entre la prensa y no sé cómo lo están sosteniendo por ahora no explotó. Pero bueno, como vos decías, Osvaldo,